empresarios y trabajadores y decir, oye, esto ya no da más, si estamos en un mundo competitivo, tenemos que tener un sistema que permita pues, la flexibilidad suficiente precisamente para contratar más gente, darle más empleo y subir los salarios a la larga, porque mientras más empleo formal hay, más demanda de trabajadores, más subirán los salarios. No, sin duda, y además se involucra también un tema de productividad laboral. El sueldo promedio de un trabajador formal en el Perú es de cerca de 2.300 soles por mes. El sueldo promedio de un trabajador informal es de menos de 900 soles. Por lo tanto, hay un tema también de mayor beneficio, mayor productividad y desarrollo para el trabajador y su entorno familiar. El diálogo social laboral que tú mencionas, Jaime, es sumamente importante, es uno de los principales ejes de nuestra gestión. Tenemos el Consejo Nacional del Trabajo, en donde los esfuerzos que se han dado a lo largo del tiempo son muy valiosos, porque simplemente el hecho de poder sentarse en una mesa a dialogar todas las partes ya agrega profundidad al análisis. Sin embargo, los resultados han sido relativamente lentos y prácticamente no han tenido un gran impacto en torno a los indicadores básicos de una economía laboral que en nuestro país sigue siendo muy endeble, principalmente informal y poco estructurada. Entonces, nosotros queremos darle al Consejo Nacional del Trabajo y a una serie de otros estamentos de la conversación y el diálogo tripartito o bilateral una dinámica distinta. Por ejemplo, ya estamos presentándole nosotros como Ministerio al Consejo de Trabajo y a sus respectivas comisiones técnicas una serie de iniciativas de algunas modificaciones de reglamentos, de legislación, de procedimientos o de mecanismos que están hoy día en este entorno laboral que no permiten facilitar la formalización. Por lo tanto, queremos empezar con varias medidas que cada una aislada no es una gran transformación, no estamos hablando todavía de una gran revolución en la legislación laboral, pero sí estamos hablando de destrabar temas, de facilitar procesos. ¿En qué temas? Por ejemplo, en modalidades de contratación, por ejemplo, en la negociación colectiva, por ejemplo, en la inspección laboral, por ejemplo, en exigencias que el Ministerio tiene para los empleadores y trabajadores. Tenemos entonces ya una batería de propuestas iniciales que estamos ya sociabilizando a través del Consejo de Trabajo y que vamos paulatinamente, dependiendo del tipo de modificación legislativa que ello requiera. Pueden ser en algunos casos reglamentos que podemos manejar directamente en el Ministerio, en otros casos tienen que ser algunos decretos y eventualmente algunos cambios en legislación. Este primer gran paquete lo queremos ya lanzar y manteniendo el diálogo, buscando los consensos que corresponda, pero luego tomando las decisiones que tengamos que tomar para bien de este sector laboral que requiere ser dinamizado, iremos tomando paulatinamente las medidas. ¿Y eso ya lo han presentado a estas comisiones del Consejo Nacional del Trabajo? Lo hemos en el Consejo, en la reunión. En la reunión anterior del Consejo yo hice una presentación muy extensa sobre la problemática de la informalidad y delineé las líneas de acción por las cuales el Ministerio iba a priorizar ciertas medidas y esbocé algunas de ellas que finalmente ya con un trabajo técnico de los equipos propios del Ministerio estamos comenzando ya a presentarla a las comisiones técnicas del Consejo Nacional del Trabajo y del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para luego llevarlas al seno con un análisis técnico y recabando ya algunas primeras opiniones para discutirlas, para terminar de recibir opiniones, porque la idea no es simplemente imponer lo que queremos nosotros, lo que tenemos que ver también es qué opinan los otros miembros del Consejo, empleadores y trabajadores e invitados que tenemos en el Consejo, enriquecer la pauta y ya buscar ese consenso, ojalá la unanimidad, y si no, buscaremos consenso y luego el Ministerio tomará la opinión que corresponda. ¿Tiene alguna percepción de cómo han sido recibidos estos planteamientos? Es todavía prematuro llegar a una conclusión. Claramente están siendo analizados por trabajadores y empleadores. Todavía hay algunos más que tenemos que ir presentando en los próximos días y semanas porque requieren también un trabajo técnico de parte nuestra que está culminándose. Pero, por ejemplo, en algunos casos tenemos muy buena receptividad en torno a la facilitación de modalidades de contratación. Por ejemplo, en el país tenemos, por ejemplo, trabas para la contratación de trabajo a tiempo parcial. La legislación peruana es muy rígida. Lo que dice es que yo mido el tiempo parcial para poder contratar a un trabajador en torno a la jornada laboral en la cual trabaja.
Nosotros lo que decimos es tenemos que medirle un horizonte mucho más amplio, que puede ser, por ejemplo, la jornada semanal. De esa manera podríamos tener, por ejemplo, jóvenes, que es un gran problema que tenemos, la empleabilidad de los jóvenes, que tenemos que priorizar, jóvenes que puedan ser contratados para que trabajen en industrias de servicios, restaurantes, hotelería, turismo, retail, sábado y domingo, donde hay una demanda adicional de personas, de clientes, 8 horas por día. Eso debería constituir trabajo a tiempo parcial, porque el resto de la semana están probablemente estudiando estos jóvenes. Claro. La legislación tal como está hoy día, eso lo cataloga como trabajo no parcial, porque simplemente dice, no, al trabajar 8 horas un día no es trabajo parcial, 8 horas el otro día tampoco lo es. Lo mide en torno al día, la jornada laboral, cuando debe medirlo en torno más amplio. Un solo ejemplo es ese. Queremos también simplificar todo lo que es la ley de formación juvenil, la formación laboral juvenil que existe, la legislación existe, no la vamos a inventar nosotros, pero es muy poco utilizada por los empleadores porque la ley le pide muchas exigencias burocráticas al empleador. Plan de capacitación, medición de resultados, informe al ministerio. En realidad lo que tenemos que hacer es simplificarlo para que esos jóvenes puedan ser tomados por las empresas con la legislación vigente y se les apoye en su formación laboral en el trabajo, con sus respectivos derechos laborales, nadie dice que no. Por lo tanto, destrabe de esas normas. Y así tenemos varias medidas. Por lo tanto, creemos que ese tipo de medida se puede discutir, se puede perfeccionar, pero no debería no generar un consenso importante para sacarla prontamente. Ahora, en el Consejo Nacional de Trabajo no están representados pues los informales, ¿no? Que son el 80%. En realidad, en el Consejo Nacional del Trabajo y en otras instancias de la vida, del diálogo social, laboral, los trabajadores son representados por las centrales sindicales, que evidentemente tienen un importante rol que cumplir y sin duda nosotros, por ejemplo, somos muy respetuosos de los derechos sindicales de los trabajadores y de las propias agremiaciones de trabajadores, por lo tanto ahí eso se va a respetar plenamente. Pero claro, no están tan representados o no están representados todos los trabajadores, inclusive los formales que no están sindicalizados, y mucho menos los que no tienen hoy día ningún grado de formalidad. Deberíamos, y es un tema que tengo dándole vueltas para ver cómo lo podemos articular, debemos encontrar probablemente escenarios, espacios donde también la voz de esos trabajadores que hoy día sufren la informalidad se pueda ser escuchada y tomada en cuenta. Sí, pues, ¿los microempresarios no están representados? No tenemos una representación particular de los microempresarios. La Constitución del Consejo Nacional del Trabajo tiene, digamos, unas normas, unas pautas que vienen de mucho tiempo atrás. Eventualmente creo que podemos revisarlas paulatinamente, pero creo que ahora lo que no queremos es que el Consejo u otros mecanismos de diálogo que tenemos que fomentar y potenciar. Somos fervientes creyentes del diálogo social y vamos a hacer todos los esfuerzos para que se logren consensos importantes, pero tampoco queremos paralizarnos. No sé, pero de todos modos es bueno tomar conciencia de que estamos hablando de una cúpula, digamos, ¿no? Social, económica. Pero hay que escucharla, hay que darle ese espacio, y lo que hay que hacer es ampliar un poquito ese diálogo de repente, escuchar opiniones que también enriquezcan esa posibilidad de llegar a consensos que nos permitan celeramente comenzar a sacar medidas para destrabar este mercado laboral, que hoy día no funciona tan bien. Sí, pues alguna vez hemos propuesto acá que este Consejo Nacional de Trabajo se reúne en una suerte de encerrona al estilo de un cónclave papal, y hasta que no salga uno blanco con un nuevo pacto laboral, entonces nadie sale de la sala, ¿no? Eso sería buenísimo, una cosa de verdad, pues sincera, ¿no? Pero en fin, no sé si estamos pensando pues en otro mundo. Un tema complicado es la interpretación que tiene el Tribunal Constitucional acerca del asunto de la estabilidad laboral. Digamos, si el divorcio está permitido en la familia, que es mucho más sensible que en una empresa y más... ¿Cómo podría no estar permitido en una empresa, ¿no? Entonces, esto es fundamental si queremos pues precisamente lograr que los empresarios se animen a contratar a más gente de manera formal. Por supuesto. ¿Cómo hacer para persuadir al Tribunal Constitucional de que modifique su interpretación
de acuerdo al mismo espíritu de la Constitución, porque la Constitución creo que no va por ese lado. Es un tema muy sensible, Jaime, es un tema complejo. Ese tema vamos a analizarlo más a fondo a lo largo de la gestión. No forma parte en este momento de la agenda de corto plazo que queremos impulsar para destrabar una serie de procesos, como te he mencionado. La legislación peruana permite distintas maneras de desvinculación laboral. El Tribunal Constitucional tiene interpretación sobre ellas, ha validado algunas de ellas, como por ejemplo los ceses colectivos, que están normados por ley y que también estamos revisando esa legislación de ceses colectivos porque creemos que se puede mejorar, inclusive favoreciendo a los trabajadores. Creo que hay casos y partes del proceso del cese colectivo que hoy día golpean demasiado duro a los trabajadores. Vamos a revisar ese concepto. Y también permite la desvinculación con un incentivo, con una indemnización. Y así funcionó durante algún tiempo en el país. En algún momento el Tribunal Constitucional, por razones que conocemos, dio un fallo que giró ello y determinó que no era suficiente compensación lo que se estaba otorgando de acuerdo a la ley y que por lo tanto cabía la reposición en el puesto como una alternativa al trabajador. Creo que eso es un tema discutible. Yo soy una persona que cree que podemos mejorar los incentivos para una desvinculación entre trabajador y empleador y de esa manera darle una mejor cobertura. Se tiene que revisar eso también integralmente en torno a lo que, y no es que me esté metiendo aquí en el quinto mandamiento, sino lo ha dicho públicamente el ministro de Economía, que está trabajándose desde el MEF un importante proyecto de una reforma integral, una revisión integral de la protección social para los peruanos, los trabajadores, incluyendo temas de salud, temas de pensiones y temas de derechos laborales, que claramente tenemos que fortalecer para darle más cobertura social a toda esta gama de gente que hoy día no la tiene. En ese contexto el seguro del desempleo, por ejemplo, es un tema importante. Entonces tenemos que integrar probablemente este análisis que tú has mencionado dentro de un marco más amplio de una reforma mucho más integral. Y eso lo estamos trabajando con el MEF, este gran esfuerzo de formalización empresarial y de la economía y de esta revisión integral del concepto de protección social lo lidera el MEF, pero el Ministerio de Trabajo está definitivamente involucrado y trabajando de la mano con ellos. En el tema de salud depende del Ministerio de Trabajo, ¿no? Salud es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo que una vez que está nombrado su directorio, de acuerdo a sus estatutos, y que el Ministerio de Trabajo nombra al presidente ejecutivo, el Salud tiene una gran autonomía para la gestión propia de salud, pero claramente tiene una relación directa con nosotros a nivel no tanto de supervisión, porque nosotros no somos las personas necesariamente indicadas a supervisar todo el proceso de salud, pero sí de gestión integral de esa responsabilidad. Yo tengo una relación permanente y muy fluida con Gabriel del Castillo, el presidente ejecutivo de Salud, que fue nombrado por el Ministerio de Trabajo. Respecto al tema de las pensiones que usted ha mencionado, que tiene que ver efectivamente con esta reforma integral de la protección social que se estaría planteando, elaborando, hay una propuesta, y eso se lo he mencionado a varios de los entrevistados de la AMPAIA, en el sentido de que sobre todo los independientes, ¿no?, puedan aportar a una cuenta individual suya de pensiones con parte del IGB que pagan cuando compran algo. Es decir, cuando usted compra algo, cualquiera compra algo, está pagando el IGB. Parte de ese IGB se pueda depositar en una cuenta propia. En la cuenta propia de una AFP o en fin, o donde sea, bueno, es decir, una cuenta de pensión de cada uno. Decisión de cada uno. Pero eso haría que muchísimos independientes informales se animen a aportar, y eso haría que incluso se formalice, en fin, que haya más gente, se exija la entrega de facturas y todo lo demás. Esa iniciativa, ese tipo de iniciativas, Jaime, son justamente las que se tienen que evaluar para darle un giro distinto a lo que hoy día viene ocurriendo. Y por eso es muy importante que el MEF lidere todo este esfuerzo, porque claramente se pueden
conjugar una serie de medidas de ese tipo con temas tributarios o con temas de beneficio para quien se va formalizando un poco, para a través de generarle una seguridad social adecuada, ¿correcto? Por ello es que es muy importante que sea justamente el Ministerio de Economía quien haga estos cálculos integrales de cómo impactarían reformas de esta naturaleza en la economía nacional, y luego nosotros como Ministerio de Trabajo, a la par con ellos, podamos facilitar que eso fluya mucho más fácil. Por ello tenemos que trabajar temas laborales, temas de protección y seguridad, y simplemente lo que decimos es empleo digno para más peruanos. No podemos quedarnos únicamente en el 30% que hoy día tiene determinada cobertura. Sería una cosa hasta cierto punto contra la naturaleza de lo que quiere hacer el presidente Kuczynski con esta revolución social y de inversión en el país. Tenemos que buscar ampliar esta frontera, estamos buscando ideas nuevas, frescas, ya estamos proponiendo los primeros cambios y ajustes, y esperamos de todos los involucrados en este diálogo que también, como yo se los he solicitado, nos brinden ideas en torno a ello. Ampliemos esta frontera de la frontera. ¿Y no sería bueno buscar también un acuerdo con Fuerza Popular en el Congreso? Porque me imagino que apuntan más o menos en la misma dirección, pero como no hay diálogo político suficiente en nuestro país, aquí se requiere un acuerdo importante, un acuerdo político, ¿no?, que permita viabilizar reformas importantes. Si no, vamos a seguir en esta historia toda la vida. El esfuerzo que está haciendo el gobierno en torno al diálogo político es evidente, el primer ministro lo encarna. En el caso nuestro, el Ministerio de Trabajo, tenemos un diálogo fluido con los congresistas de la Comisión de Trabajo, que es presidida por el Frente Amplio, mayoría de Fuerza Popular. Nuestra propia bancada de PPK está en constante conversación y contacto con nosotros. Nosotros tenemos un diálogo fluido con ellos y confiamos que conforme le vayamos haciendo propuestas o recibamos propuestas de ellos, vamos a buscar los consensos que permita destrabar un poco todo este mercado laboral para bien de los trabajadores peruanos, que es nuestro fin último. Ese es el problema, pues, de ir caso por caso, iniciativa por iniciativa. Hay que buscar un acuerdo global. Bueno, pero en fin, pues ya... Paso a paso, pero paso celero. No nos vamos a demorar mucho entre paso y paso. Bien, muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias.